Bueno, buenas tardes. Ayer viernes tuvimos una charla con las alumnas de Aquagym en nuestro encuentro mensual de neurociencias para la vida cotidiana. Y ayer tratamos el tema, ¿somos seres racionales o emocionales? En la vida cotidiana, ¿quién puede más, la razón o la emoción? Y entonces íbamos a tratar de dilucidar este dilema. Entonces, para las que no pudieron venir o para quien quiera escucharlo, íbamos a compartir. Entonces, ¿somos seres racionales o emocionales? En nuestra vida cotidiana, ¿quién puede más, la razón o la emoción? Ahora, para poder hablar de este tema, tengo que explicar un poquito lo que es el cerebro para que se entienda. Y puse este dibujito acá, el cerebro. El cerebro está dividido, no importa que todo lo que diga no lo puedas memorizar o no te pueda quedar en la mente, pero a mí me gusta explicar todo. Y como esto lo podemos escuchar las veces que querramos, cada vez que lo escuchemos vamos a descubrir algo. Miren, el cerebro es una sola cosa y trabaja en red, pero está dividido para poder estudiarlo bien y ver cuáles son sus funciones en tres partes. Es así. Una parte se llama instintivo, el cerebro instintivo o reptiliano. Arriba de ese viene otro cerebro que se llama el cerebro emocional o de mamífero inferior. Y arriba de ese viene el más nuevo que se llama neocórtex o de los lóbulos prefrontales, que es acá en la frente. Ahora, esta es la división. Ahora te voy a decir qué función cumple cada uno, para qué es, pero te voy a decir algo más. Esto se hará cuestión de 1 o 2 años, los científicos no se ponían de acuerdo. En cada parte del cerebro, en un montón de estructuras que tenemos adentro, en qué parte de estas 3 divisiones principales estaba. Entonces se dieron cuenta que no tenía mucho sentido discutir por esto y decidieron ponerlo por función. Entonces la cosa quedó así hoy día. Lo dividimos en cerebro instintivo emocional, por un lado, y el otro, el cerebro del neocórtex de los lóbulos prefrontales. El de los lóbulos prefrontales, que es esta parte anterior, esta parte de la frente característica que tenemos, esta de acá donde está este redondel de los lóbulos prefrontales, es la que nos diferencia de las demás especies, es la que nos hace humanos, es esto. Es la que hace, yo te lo voy a decir, es la que hace que planifiquemos, que tengamos metas, proyectos, que tengamos valores, que tengamos razón, raciocinio. ¿Te acordás que en la escuela nos enseñaron somos seres racionales? Entonces, hoy uno de los dilemas que queremos dilucidar es, ¿somos seres racionales o emocionales? Y además, el cerebro, nacemos con 100.000 millones de neuronas, que después cuando nacemos empiezan a conectarse y a funcionar. Pero todo el cerebro con esas 100.000 millones de neuronas, está ocupado en tomar decisiones, en las emociones, en estudiar, en leer, en escuchar música. Acá lo dice. Todo es regulado por el cerebro sin que nos demos cuenta. Bueno, y otra cosa, vamos a decir un poquito para que tengas una idea. Acá tengo, ¿ves? Las 3 divisiones y acá también. ¿Qué función cumple cada una? La parte instintiva, que está acá en el tronco cerebral, acá atrás, es la parte que no nos damos cuenta, no somos conscientes, es la que cuida de nosotros sin que nos demos cuenta, es por medio del hipotálamo que está dentro, cuida que esté bien nuestra glucosa, nuestro oxígeno, la presión, la temperatura del cuerpo, todas esas cosas que son variables. El hipotálamo que está dentro de la parte instintiva en el tronco cerebral está tratando todo el tiempo de que esas variables estén constantes. Nosotros, por ejemplo, ahora yo estoy hablando y respirando y no nos damos cuenta, y todo eso lo hace esta parte, cuida nuestra supervivencia, que sobrevivamos al entorno. La parte de las emociones, el cerebro emocional, instintivo emocional,
Una parte crítica ahí que tiene, es muy importante, es la amígdala cerebral. Es la amígdala, ya va, es la amígdala cerebral. Se llama amígdala porque viene del griego y tiene forma de almendra y por eso se llama así. Pero no es la amígdala de acá, porque por ahí esta no la tenemos. Esta es la amígdala cerebral. Y esa es un área crítica, una estructura crítica que tiene que ver con las emociones. Toda clase de emociones, pero especialmente las emociones del miedo, las que tienen que ver con las situaciones traumáticas que hayamos vivido, y la parte de los lóbulos prefrontales, que como te dije antes, es la que nos hace humanos, la que nos diferencia de las demás especies, es la que hace que tengamos proyectos, que tracemos estrategias, que pensemos, que tengamos atención selectiva y sostenida, que nosotros elijamos qué queremos escuchar, qué queremos prestar atención, es la de la inteligencia, es la de las capacidades cognitivas, que tiene que ver con el conocimiento, con el aprendizaje, con esa función de la mente de aprender, del lenguaje, de la memoria, de la percepción. Todo eso lo manejan los lóbulos prefrontales, la parte adelante del cerebro. Bueno, ahora, hay una parte importante, ponelo vos, Abel, ahí va, hay una parte importante dentro del cerebro, de los lóbulos prefrontales, del neocórtex, también se dice así, ves que acá neocórtex y lóbulos prefrontales. Espera, voy a poner... Y hay una parte del cerebro, de los lóbulos prefrontales, dentro de los lóbulos prefrontales, la parte de acá adelante, acá los lóbulos prefrontales, esta, sí. ¿Qué querés saber? La parte se llama corteza ventromedial. Esta parte es crítica y sirve como puente entre el cerebro racional y el emocional. Y es decir, cómo nuestras emociones influyen sobre nuestro razonamiento y cómo lo que pensamos influyen sobre nuestras emociones. Si yo voy por la calle, veo un accidente o algo por el estilo, me va a producir o provocar una emoción. Si yo pienso algo, también va a provocar una emoción. Una emoción provoca un pensamiento provoca una emoción. Constantemente en la vida estamos... se influyen mutuamente estos dos procesos del cerebro emocional y el del cerebro racional. Entonces la pregunta crucial hoy es: ¿qué pasaría si esta parte que une el cerebro emocional y el racional se dañara? ¿Qué pasaría? ¿Nos convertiríamos en seres emocionales o en seres racionales? Y esto te voy a decir la fecha. La respuesta la obtuvimos exactamente el 13 de septiembre de 1848. Ese día pasó algo muy importante en la historia en Estados Unidos. Algo pasó ese día, que te voy a contar ahora, que pasó a formar parte de los libros de las neurociencias, en los libros de texto de neurociencias. Había un hombre muy joven llamado Phineas Gage, de 25 años, padre de familia, tenía hijos, estaba casado, era una persona muy respetable, muy responsable, muy honrada, y era capataz dirigía a muchos obreros en una línea de ferrocarril. Entonces estaban haciendo una nueva línea de ferrocarril en Estados Unidos y tenían que dinamitar unas rocas. Y entonces no se sabe por qué, cuando dinamitaron las rocas, una barra de hierro que estaba ahí atravesó, te voy a mostrar acá la foto, atravesó su mejilla y salió por la parte anterior del cerebro, por donde están los lóbulos prefrontales. Este hombre, Phineas Gage. Bueno, en 1848 no había muchos adelantos de la medicina. Cayó al suelo, se desvaneció, lo llevaron al médico del pueblo. Cuando llegó ahí ya estaba consciente y pudo contar lo que le había pasado. Y bueno,
lo único que podían hacer es esperar a ver qué pasaba, que se recuperara, porque afortunadamente no se murió. Y al cabo de un tiempo, de varias semanas, se pudo recuperar, se levantó, y ahí se dieron cuenta que este hombre, Phineas Gage, no era la misma persona, porque ya era como insolente, como agresivo, irresponsable, ya no podía dirigir ni su propia vida, ni mucho menos la de otras personas en su trabajo. Perdió su familia, perdió su trabajo, perdió todo. Se había convertido casi en un animal. Podía insultar, gritar, orinar en la calle. Había quedado puramente emocional. Entonces, ahí se dieron cuenta los médicos, los científicos, porque había pasado algo. Este hombre, como perdió todo, dicen algunos que se fue para Argentina, otros dicen que fue para Chile. Lo único que le venía mejor para trabajar era trabajar con animales. Se hizo domador de caballos y estuvo así unos años. Al cabo de unos años volvió a Estados Unidos y ahí murió. A alguien se le ocurrió conservar el cerebro y conservar la barra de hierro, que ahora está en un museo en Nueva Chicago. Y ahí se dieron cuenta que la parte que se afectó fue la de los lóbulos prefrontales, la parte esta de la corteza ventromedial, que regula la parte de las emociones con la razón, porque se había convertido en un ser básicamente emocional, sin capacidad de razonar y que su razonamiento dirija su comportamiento, ¿no es cierto? Bueno, entonces nosotros podríamos decir, ¿pero qué tiene que ver esto con nosotros? Porque hoy día no pasa accidentes de esta naturaleza, pero sin embargo, a veces cuando se desconecta el cerebro racional, nos convertimos en seres puramente emocionales, y la razón deja de ser lo que preside y gobierna nuestras vidas. Y cuando pasa que se desconecta el cerebro emocional del racional, nos convertimos durante ese tiempo en personas como Phineas Gage. Y también vos podés preguntar, ¿y por qué se desconecta eso? Y bueno, muchas veces pasa que estamos muy estresados y entonces no podemos razonar, no podemos pensar, solamente queremos sobrevivir, lo único que nos interesa, sin darnos cuenta, y no tenemos la capacidad de razonar y pensar, o cuando vivimos situaciones tensas también. Bueno, ahora, esto, otro ejemplo más, demuestra esto que estoy diciendo. Mucho amor tengo acá. Sí, vamos a comprar coca, sí. Cuando abra dentro de un ratito el chip. Ya, muy bien. Esto lo demuestra esto mismo que estamos diciendo, y ahora vamos a decir la conclusión. Sí, otra cosa que pasó, que esta la sabemos todos, en el hundimiento del Titanic, en 1912, te digo justo la fecha, 14 de abril de 1912, que fue el hundimiento, el naufragio del Titanic. ¿Qué pasó? Se murieron como 1000 y pico de personas, pero la característica de ese naufragio y de ese salvamento, que todos lo conocemos porque lo vimos en muchas películas y por algunos sobrevivientes, que se hizo con cierto orden, que primero a los botes salvavidas, que también eran por diferentes clases sociales, pasaron los niños, las mujeres, los ancianos, los enfermos, los débiles, después los hombres. Siempre hubo, porque lo vimos en la película también, que algunos se pasó, porque siempre pasa eso, pero normalmente se hizo con cierto orden, se hizo pensando lo que se hacía, y hasta los músicos tocaban hasta último momento. Pero 3 años después hubo otro naufragio,
pero un poco menos conocidos que el Titanic. Acá está, se llama el del Lusitania. Uno es el del Titanic en 1912 y en 1915 el Lusitania, menos conocido que el Titanic. También fue hundido, pero no por un iceberg, sino por un torpedo alemán en la Primera Guerra Mundial. Pero acá, en el salvamento, no fue como en el Titanic, que se hizo con orden, por clases sociales, todo bien pensado, sino que acá fue sálvese quien pueda, el primero que pueda que se salve, que corra al bote salvavidas y que se salve quien pueda, no hubo otra cosa. Entonces los investigadores se preguntaban por qué habrá sido esa diferencia entre el Titanic y el Lusitania, y pensaron, ¿habrá sido el tipo de embarcación? No, porque uno fue en 1912, 1915, era poca la diferencia de tiempo y eran prácticamente similares. Después pensaron otras hipótesis, por ejemplo, ¿será que la gente del Titanic era otra clase social? Y no, también se dieron cuenta que eran más o menos lo mismo, que habían muerto 1000 y pico de personas también. Pero ¿por qué esa diferencia? Que en el Titanic fue con un orden y acá fue sálvese quien pueda, el primero que corra que salve su vida. Y se dieron cuenta que fue porque en el Titanic el hundimiento se hundió en 2 horas y media y en el Lusitania se hundió en 15 o 20 minutos. Eso quiere decir que no hubo tiempo de organizarse, no hubo tiempo de pensar que cuando hay que salvar la vida y sobrevivir, eso es lo único que importa y no tenemos tiempo de razonar. Si por ejemplo yo estoy acá sentada y entra un león por la puerta, yo no puedo pensar, ay león, te convendría hacerte vegetariano para no comerme. No, antes que pueda pensar nada, salgo corriendo o salimos corriendo, porque ahí tenemos que sobrevivir, porque ahí actúan las emociones, el cerebro emocional antes que el racional. Siempre no hay forma de que se dispare primero el cerebro racional, el de los lóbulos prefrontales, el que pensamos, el que nos hace humanos. Siempre, en cualquier cosa, primero va a reaccionar el cerebro emocional. Entonces, de acá viene el refrán ese que dice, antes de actuar cuenta hasta 10, porque siempre va a actuar el emocional primero, porque el doctor Facundo Manes, por ejemplo, decía, todos queremos pegarle una piña a alguien que nos agarra de sorpresa de atrás, todos queremos acercarnos al estímulo sexual, todos queremos decirle a alguien sos un mentiroso, sos un cínico, pero no lo hacemos porque ponemos primero la razón, pensamos, razonamos, porque queremos ser seres emocionales, pero así somos y así funcionamos. Por eso primero tenemos que premeditar las acciones, pensar de antemano las cosas para no reaccionar. Sabemos que va a reaccionar primero el sistema instintivo emocional, las emociones van a actuar primero, pero no hay forma de que actúe el otro, porque es lo que nos salva, es lo que nos hace sobrevivir del entorno. Como te dije, si yo, por ejemplo, voy corriendo por la calle y me corren unos perros atrás, en 125 milisegundos, que es la mitad de un parpadeo, yo ya estoy corriendo, porque mi cuerpo, mi parte instintiva emocional, reaccionó para que yo salve mi vida, para que la sangre vaya a las piernas y no a la cabeza para razonar, y yo salga corriendo con esa energía, mi corazón late rápido, tengo que salvar mi vida. ¿Y por qué digo 125 milisegundos? Porque en el cerebro los tiempos son tan rápidos que se cuentan en milisegundos. Ahora, yo corrí una cuadra y de repente me doy vuelta y veo que los perros están atados. Entonces ahí es como que me calmo
y empiezo a caminar y digo, bueno, no me tengo que asustar ni preocupar. Me asusté, reaccioné, pero los perros están atados, no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque 325 milisegundos después, eso pasó a la conciencia, a la razón. Y ahí me di cuenta. Pero primero actuó la emoción, salvarme y sobrevivir. Y todo el cuerpo se preparó, la parte instintiva emocional, la del tronco cerebral, para que yo salve mi vida. Y 325 milisegundos después, entonces pasó a la conciencia. Y yo ahora pienso y digo razón y digo no hay por qué preocuparse. Los perros están atados. Bueno, esto nos ayuda a que las personas pensemos y pongamos nuestro cerebro racional sobre el emocional. Y esto es lo que ahora modernamente se llama inteligencia emocional. Y no es más que poner nuestro razonamiento, nuestra razón, para gestionar nuestras emociones. Ya lo decía Marco Aurelio hace 2000 años atrás en sus meditaciones, inteligencia emocional, o sea, no es nada nuevo, es saber gestionar nuestras emociones a través de nuestra razón. Bueno, y para eso, con el ejemplo de los milisegundos y cómo reacciona nuestro cerebro emocional antes que el racional, eso nos demuestra que tenemos que darle tiempo. Siempre va a reaccionar la emoción primero, pero nosotros tenemos que darle tiempo para que reaccione el cerebro racional sobre el emocional. Y de esta manera decimos que tenemos inteligencia emocional, que no es nada nuevo. Es simplemente ser capaces de utilizar la razón para gestionar las emociones. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya sido útil y nos ponemos en contacto y cualquier duda me dicen.